está muy difícil el tema del trámite de la jurisdicción agraria en el Congreso, Espinosa. Parece que no hay mucho consenso. Sí, y además no ayuda que en las últimas horas hubo una serie de confusiones, primero por un texto de la Corte Suprema de Justicia en su jurisdicción que estaba haciendo unos comentarios a propósito de esa ley de jurisdicción agraria y pasó algo con el texto, luego la Corte tuvo que sacar un comunicado en la noche, muy tarde, cuando el presidente dijo que eso era un rompimiento constitucional. La Corte corrige el documento, o por lo menos una parte del documento, y aclara la situación. La ministra Carvajalino ya lo reconoció esta mañana, pero pues anoche la situación entre la Corte y el gobierno estaba un poco tensa. Espero que ya los humos estén más tranquilos. Y sí, no ha avanzado en el Congreso lo que tendría que avanzar. Y bueno, no le tengo tan buenas noticias porque hay una nueva controversia alrededor de este proyecto por cuenta de una denuncia que está haciendo el director de la Agencia Nacional de Tierras. Estamos hablando de Juan Felipe Harman, quien nos atiende a esta hora. Director, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, un gran saludo a esta hora de la mañana. Y para hablar de este tema también nos acompaña hoy la representante Carolina Arbeláez, ella hace parte del partido Cambio Radical. Representante, buenos días. Saludo muy especial para toda la audiencia y para la mesa. Bueno, ¿cuál es la preocupación puntual que tienen ustedes desde la Agencia Nacional de Tierras, director, frente a lo que está ocurriendo con esta discusión y un mico que estarían, dice ustedes, promoviendo desde la oposición y que terminaría casi que sepultando a la Agencia Nacional de Tierras? No, de una manera soterrada, hay que decirlo, se viene ambientando la situación de que la Agencia Nacional de Tierras pierda facultades hasta para titular baldíos sin control judicial. O sea, todos los procedimientos administrativos reconocidos desde 1936 de la Ley 200, ratificados en la Ley 164 del 94, reconocidos por la Corte Constitucional, hoy literalmente se encuentran en vilo, teniendo estas consideraciones nuevas en el debate público. Si aún después de 10 años del proceso de paz no se ha creado la jurisdicción agraria, se le ha tomado el pelo al movimiento campesino en esas condiciones. Pues imagínate ahora que todos los trámites asociados a la tierra van a tener control judicial, incluyendo la formalización de la propiedad. Eso es un exabrupto que no podemos permitir y que nosotros advertimos y alentamos este debate ante la opinión pública. Sí, representante, ¿y por qué un juez especializado es el que debería estar a cargo de esa administración de los baldíos en lugar de la Agencia Nacional de Tierras? Bueno, María Camila, pero primero quisiera invitar al director a que haga presencia en el debate. Desafortunadamente, pues se le ha invitado de manera reiterada a que esté presente en el debate sobre la jurisdicción agraria y sobre este importante proyecto y pues hasta el momento hemos sentido su ausencia. Decirle que pues precisamente para eso se creó la jurisdicción. Mire, esto ha estado en varias etapas. Por supuesto que ya hemos logrado un gran avance. Fue crear la jurisdicción por medio de un acto legislativo en la Constitución. Se creó una jurisdicción agraria para darle cumplimiento precisamente a los acuerdos de paz. Después se aprobó una ley estatutaria donde se creaban jueces agrarios especializados y tribunales especializados para lograr que fueran estos tribunales y estos jueces los que precisamente pues, dirimieran el conflicto de la tierra. Ahora, la jurisdicción agraria no puede construirse debilitando las garantías judiciales de los ciudadanos, de las decisiones sobre la tierra que deben de seguir en manos de los jueces que son independientes y no entidades del Ejecutivo. Y no lo digo por este gobierno, lo digo por el gobierno que viene y por quizás los gobiernos son transitorios y quizás el próximo gobierno no sea la continuidad de este. Entonces, fíjese usted la importancia de que sean los jueces los que diriman estos conflictos. Y la Corte Constitucional ha sido muy reiterativa y han validado precisamente la fase judicial de los procesos agrarios. La última sentencia fue ahorita, de hace pocos días, en donde la Corte negó la pretensión que tenía el director, la dirección de la Agencia Nacional de Tierras de eliminar esa fase judicial de los procesos agrarios y reitera que esta etapa del procedimiento único debe ser resuelta por los jueces. Entonces, aquí todos han sido
muy claros, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, quien ahora también pues deja en su sala civil y agraria también su concepto sobre sus observaciones, y también la misma SAC, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia, que también tiene preocupaciones sobre este artículo 9. Entonces no hemos podido ponernos de acuerdo sobre pues la eliminación de este artículo, o pues digamos, podamos avanzar en darle ya el procedimiento que se requiere a la jurisdicción. Entonces, ¿para qué se crearon los jueces y ahora le quieren quitar las competencias a los mismos jueces que ya se crearon en la jurisdicción? Doctor Felipe, ¿por qué el temor ustedes de este artículo 9? Porque es que, como lo dice la representante, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, ha dicho que son los jueces y no una entidad como la ANT quienes deben a revisar y manejar todo este esquema de tierras. ¿Por qué ese temor ustedes de no conciliar en cuanto al artículo 9? Lo primero es que yo sí quería advertirle a la representante que es que este proyecto lleva más de un año ni siquiera en discusión, está engavetado en la Cámara. O sea, la jurisdicción agraria fue un mandato del acuerdo de paz que se firmó en el 2016. O sea, estamos hablando de 10 años en lo que esos trámites con control judicial están durmiendo en los jueces municipales y en los jueces del circuito. Esa es una realidad concreta que viene ocurriendo a lo largo y ancho del país. Pero el asunto en concreto, ¿cuál es? Nosotros decimos, bueno, control judicial para algunos procesos agrarios es evidentemente claro que es necesario y nosotros estamos en la mejor disposición. Pero lo que tiene que ver con la administración y recuperación de bienes baldíos de la nación es la finalidad misma de la Autoridad Nacional de Tierras. Imaginen un campesino esperando que le salga una demanda para poder titular su baldío. Eso es una cosa absurda, porque además eso fue lo que desmontó la misma Corte en la sentencia de unificación 288, porque antes de que la Agencia Nacional de Tierras titulara esos baldíos, lo que hacían era prescripciones adquisitivas de dominio que duraban 5 o 6 años, que abogados le terminaban cobrando un jurgo de plata a los campesinos para sacarles el título. Lo que está proponiendo hoy, la observación que está proponiendo de manera equivocada la SAC, es disponer de la titularidad. O sea, ni siquiera nosotros vamos a poderle titular al campesino sin un juzgado. Eso es literalmente condenar al campesinado a que jamás encuentre el título de formalización en su propia vida. Eso es una realidad concreta asociada a que un procedimiento administrativo ahora sea un procedimiento judicial. Y ahora bien, ese reconocimiento también va en camino a la implementación del acuerdo de paz. Miren, nosotros llevamos 2.250.000 hectáreas formalizadas. La meta del acuerdo de paz eran 7 millones. Yo quiero saber cuándo van a salir. El título de doña Clemencia de 80 años de Boyacá de media hectárea de un juzgado en el reconocimiento mismo de su derecho cuando es un procedimiento administrativo. O sea, efectivamente, literal, están desmantelando todo el derecho agrario que se ha construido a lo largo y ancho del país con una interpretación equívoca asociada a las garantías del proceso. Nosotros decimos, bueno, si las garantías del proceso son de forma clara y concreta asociadas sustancialmente a la defensa, a los derechos de defensa, la vía administrativa, por ejemplo, de recuperación de baldíos, investigó 900.000 hectáreas y declaró 280.000 hectáreas como bienes baldíos. ¿Eso qué significa? Que nosotros como agencia hemos reconocido que el 70% de las decisiones son propiedad privada, lo que demuestra efectivamente que los temas administrativos se están revestidos de todas las garantías posibles en el marco de la investigación catastral. Representante Arbeláez, quiero volver con usted porque, como bien lo decíamos, la Corte pues emitió un comunicado y está diciendo que la adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras nunca lo han cuestionado, pero ustedes en algún momento entonces han querido justamente quitarle esa función a la Agencia Nacional de Tierras, que no sean ellos quienes recuperen bienes baldíos a la nación, ¿o es que la ANT está malinterpretando esto? Miren, yo creo que la Agencia Nacional de Tierras cumple una labor muy importante en el proceso de la reforma agraria y nadie, por supuesto, que está negando eso, pero la Agencia Nacional de Tierras hace parte del gobierno nacional, es decir, es el poder ejecutivo y precisamente por eso no puede concentrarse facultades que terminan reemplazando el papel de los jueces, más cuando se está creando una jurisdicción. Es que vuelvo, insisto, aquí escuchando al director que dice es que le han hecho el quite a crear la jurisdicción agraria. No, ya la creamos, está
por acto legislativo, por un proyecto de ley que ya se creó desde hace 2, 3 años, que logramos avanzar en crear la jurisdicción, precisamente para eso, para que fueran jueces especializados los que se encargaran de dirimir estos conflictos. Entonces, una cosa es una entidad administrativa adelantando procesos técnicos o de la identificación de tierras, y otra muy distinta es que las decisiones finales sobre los derechos de propiedad queden prácticamente en manos del gobierno de turno. Y aquí la Corte entendió que este país necesita jueces agrarios especializados, imparciales, autónomos. Entonces, pues con referencia a eso, pues esto no frena la reforma agraria, al contrario le da la legitimidad, la transparencia y la seguridad jurídica que se necesita. Entonces, ojalá podamos entender que esto no es una discusión sobre la jurisdicción agraria, no puede ser un tema técnico lejano ni una pelea jurídica entre expertos. Aquí lo que está en juego es quién toma las decisiones sobre la tierra en Colombia y bajo qué garantías. Sobre eso que dice la representante Arbeláez, hace exactamente 5 minutos, doctor Hartmann, lo puede usted verificar en la cuenta de redes sociales de la Corte Suprema. Su presidente, el doctor Lenis, de la Sala Laboral, el presidente de la Corte Suprema, ha dicho lo siguiente. Creo que le está contestando específicamente a su preocupación. Yo quiero que lo oiga para que nos diga si con esto el gobierno queda mucho más tranquilo. La Corte Suprema de Justicia es enfática en señalar que la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos 90 años, una facultad del Estado y en el esquema actual a través de la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de aplicar los lineamientos de la sentencia de la Corte Constitucional C099 de abril de 2026 al diseño institucional que se está construyendo y acorde a la naturaleza de la jurisdicción agraria, se propuso que se asignen a este... El audio es un poquito más largo, doctor Hartmann, pero creo que queda absolutamente claro y no sé si con eso esas dudas que ustedes tienen quedan resueltas. Como yo dije cuando iba a comenzar la entrevista, la Corte reconoció anoche en un comunicado y lo ha vuelto a hacer hace 5 minutos a través de esta declaración que los terrenos baldíos han sido siempre y seguirán siendo una facultad del Estado a través de su agencia, de la Agencia de Tierras. ¿Eso lo deja más tranquilo? Bueno, a mí me interesa y me agrada mucho que la Corte contradiga el comunicado que dio ayer. Pero lo cierto es que hoy esa propuesta social, control judicial de la titulación, está en cabeza de la SAC. Entonces, bajo esas consideraciones, más allá de la posición o no de la Corte, lo que nosotros estamos diciendo es pilas que hay un acumulado asociado al derecho agrario que es inminente, que además es parte de un acumulado desde 1936, la Ley 200, y que no se puede perder. Lo que tiene que ver con la jurisdicción de baldíos, tal y cual está conforme en el artículo 9, incluyendo su debida recuperación, son facultades administrativas de la agencia. Y le quiero poner un solo ejemplo. Bellacruz, en el Cesar, yo estoy en este momento aquí en el Cesar. Por precisamente una revisión de control en el Consejo de Estado, se suspendió hace 15 años la recuperación de ese bien baldío, que todo el mundo reconoce que es un bien baldío, pero que hoy efectivamente está el señor Eframovich con una palmera encima, hace muchos años en un territorio al que despojaron de manera violenta a más de 300 familias campesinas. Entonces, lo que no queremos es que aquí se termine usando la justificación del control judicial para generalmente naturalizar la impunidad en los casos de despojo de tierras a los campesinos de Colombia. Sí, representante, ¿y cómo se puede destrabar esto si ya desde la oposición han dicho que acá la Corte Constitucional ya fijó una posición? Entonces, ¿cómo salir de esta traba en el Congreso de la República? Que además es vinculante, María Camila. O sea, aquí lo importante es decir, la Agencia Nacional de Tierras demanda esa fase judicial, la Corte es clara en su sentencia y ahora esa claridad que genera la Corte en esa sentencia pues es vinculante a lo que hoy está haciendo el Congreso de la República y ojalá los congresistas lo entiendan. O sea, hay que respetar hoy ya lo que se pronuncia la Corte. Pero mi pregunta, y que quisiera hacérsela al director, es ¿para qué entonces se crea la jurisdicción agraria? ¿Para qué entonces creamos unos jueces especializados agrarios precisamente para descongestionar la justicia y que pudiera haber jueces únicos exclusivamente dirimiendo estos conflictos? Entonces, ¿cuál fue el sentido de todo lo que hemos venido avanzando en crear esa jurisdicción?
Entonces, me parecería importante escuchar al director, pues, cuál es su postura sobre el tema. Entonces, ¿para qué se creó la jurisdicción? ¿Para qué avanzamos en crearlo por un acto legislativo que salió adelante creando la jurisdicción, creando jueces especializados? Porque lo que ha dicho la Corte y lo que debe ser un juez, neutralidad, el juez es imparcial, mientras que la agencia es parte. Entonces, aquí en el proceso judicial hay contradicción de evidencias. Yo creo que aquí es importante que el director nos diga, entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Porque creamos jueces especializados para eso, precisamente para descongestionar. Pues es la discusión alrededor de la jurisdicción agraria, un proyecto que sigue enredado en el Congreso de la República y que posiblemente se va a reanudar la próxima semana. Nuestros invitados, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y la representante Carolina Arbeláez del Partido Cambio Radical. Les agradecemos por habernos acompañado esta mañana.